La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La iglesia de Pérgamo, Dios ha estado tratando con ella. Y ahora la confronta porque tiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, la cual Dios ofrece destruir con el poder de su palabra a estos que tienen doctrina de Balaam y que enseñan esa doctrina. Es decir, toda enseñanza idólatra tendrá sus consecuencias. Los maestros y los adoradores, los que hacen ídolos y los que adoran a los ídolos, tanto los que adoran como los que compran. A la iglesia de Pérgamo se le manda el 100% a tener arrepentimiento de todos esos pecados, de tolerar la idolatría, la inmoralidad dentro de la iglesia. Y se nos dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto nos dice el versículo 16. Entonces, adviértase que el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra contra los nicolaitas, es decir, contra los inmorales, contra los que arrastran con engaño a los justos y los arrastran hacia la idolatría y a toda inmoralidad. Entonces el Señor ciertamente le dice que deben de arrepentirse de esos pecados por tolerar enseñanzas huecas, vacías, sin valor, sin sentido. ¿Por qué debían arrepentirse? Es que el pecado no deja prosperar a nadie. El pecado hace que la persona se sienta frustrada, se sienta desorientada. La persona no puede ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ellos. Lo que ellos piensan solamente hacer maldad, diversión tras diversión. Y entonces las diversiones, aunque parecen bonitas, buenas, pero es un entretenimiento para totalmente retenerlo y no prosiga la verdad, no prosiga la vida que es en Dios, sino que está entretenido en cosas efímeras que lo arrastran lejos de la comunión, de la relación con Dios. El hombre sin arrepentimiento no tiene paz, no hay gozo, no hay alegría. Y en caso que necesite arreglar algunos asuntos, tiene que hacerlo ciertamente para mitigar un poco su problema. Tiene que acudir al alcohol, a las drogas y a otras clases de diversiones. Pero todo es pasajero, todo es momentáneo. No logra la victoria total. Pero una vez que se arrepiente, las cosas cambian. Dios trae paz, trae tranquilidad, seguridad y trae vida, esperanza. Trae convicción de que se ha convertido en un verdadero siervo e hijo de Dios. Y por esto, Dios advierte a la iglesia en Pérgamo que deben arrepentirse. Porque sin arrepentimiento la espada de Dios va a estar en su contra. Entonces Dios dice que luchará contra ellos con la espada doble de filo que sale de su boca, según el verso 12. Con esta espada dará muerte a los malos, y estos incluyen a los nicolaitas y a sus adherentes, quienes sirven a Satanás y no a Dios, y están empeñados en destruir la iglesia y se encuentran con la espada de su guerrero y con su victorioso Señor. Hoy hay cientos de miles de brujos por toda la faz de la tierra, atacando las iglesias, atacando los pastores,
atacando los hogares. Pero el Señor les dice, los voy a derribar con la espada de mi boca, con la espada que tiene dos filos. Voy a derribarlos si no se arrepienten. Si no me buscan en arrepentimiento, voy a cortarlos. Y Dios lo está haciendo por cantidades. Muchos de esos brujos y adivinos agoreros caerán en la trampa de un momento a otro, caerán, porque no se han levantado contra los hombres, sino contra Dios, que es el Señor de la iglesia. Las buenas nuevas son que Dios hace que todas las cosas sean para el bien de quienes lo aman y sirven. Nos dice a través de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Todos los que se vuelven al Señor y se arrepienten experimentarán su amor, experimentarán su gracia y su misericordia. Por el contrario, repudia a todos los que lo han rechazado. En el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 15, verso 2, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, si el hombre busca de Dios, lo encontrará. Pero si lo desprecia y se aparta de él, Dios también se apartará de ellos. A través del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 28. Pero los rebeldes, los pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Imagínense lo que Dios dice a través de este auténtico profeta llamado Isaías. Pero los rebeldes son los que escuchan la palabra. Por un lado les entra, por el otro sale la palabra. Nunca se arrepienten. Siguen de necios, siguen de rebeldes. Entonces los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. De presto caerá la ira de Dios y los aplastará. Y dice la palabra que serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Piense, medite en esta verdad, querido televidente. Usted que ha sido evangélico y que se ha apartado porque ha puesto la mirada en este y el otro, pero menos en Dios. Ha puesto su mirada en los defectos de este y del otro. Recuerde que en la iglesia el templo es el lugar de donde van todos los enfermos espirituales para ser sanados. Pero tú te has quedado mirando a los enfermos. ¿Por qué no clamas por ellos para que sean sanados? Al igual que tú mismo debes de ser sanado espiritual. Pero te has alejado. No es que ahí hay tantos problemas. En el mundo hay muchos problemas, pero ahí no hay beneficios. Lo que le acarrea a las personas por sus pecados es la ira de Dios. Serán atormentados por sus propios pecados. Pero si en la iglesia sufrimos por causa del amor de Jesucristo, somos más que bienaventurados. Somos dichosos. Seremos inconmovibles. Lo dice claro el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Dice, los que me escuchan y hacen lo que me escuchan, le voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, lluvias, vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada en la roca. Mas aquellos que fundaron sus vidas en lo fácil, en la arena, ese es fundar sus propias vidas en las cosas fáciles, que no quieren trabajar, no quieren sufrir un poco. De todos modos le viene el mismo problema. Le vienen ríos, lluvias, le vienen tremendas tempestades, golpes, y es grande su ruina porque cayeron y grande su ruina. Cuando dice que es grande su ruina, es espantosa, es dolorosa. Entonces es mejor sufrir
por causa de Cristo y no sufrir andando como pagano. Vuélvase a Dios usted que se ha apartado de Dios. Le hablo a usted porque Dios me ha puesto a hablarle directamente a usted. Usted que se ha apartado de Dios debe de regresarse a Él, porque dice claro: pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, los que dejan a Jehová serán consumidos. Lo dice Dios por boca de Isaías 1:28. Si vamos a Isaías en el capítulo 65, por ejemplo, el verso 11 y 12. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, dice Dios. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis ciertamente el mal, escogisteis tu propia destrucción. Es decir, escogisteis lo que me desagrada. Por eso vas al degolladero, para eso vas a la muerte, a la destrucción. Entonces, regrésese a Dios. No vaya a ser que la ira de Dios le sorprenda. Mejor regrésese a Dios. Tal vez usted diga: es que yo no siento regresar. No es asunto de sentirlo. Es asunto que tomes iniciativa, que tomes valor. Y Dios perdonará tu pecado, borrará tus rebeliones y serás una persona santa para su gloria y para su alabanza. El Señor honra sus promesas, pero anula sus amenazas al pecador arrepentido. Pero cuando no hay arrepentimiento, cumple esas amenazas. Es necesario entonces tener un correcto arrepentimiento. Y aquí viene la promesa para los que pelean contra el pecado, contra las falsas doctrinas y se despojan de ellas. Quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todo aquel que triunfe le daré maná escondido, le daré una piedra blanca y en la piedra está escrito un nombre completamente nuevo. Está escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto el que lo recibe. Qué interesante promesa. Qué interesante victoria la que Dios ofrece al vencedor, es decir, al que vence las enseñanzas falsas de Balaam, de Balaad, las enseñanzas falsas de los nicolaitas, todas esas enseñanzas idólatras y toda inmoralidad. Si eres un vencedor a través del arrepentimiento, entonces dice Dios, vas a gozar de participar del maná que tengo escondido, es decir, del alimento espiritual. También le daré una piedra blanca y en la piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto el que lo recibe. Él va a cambiar tu nombre. Ya no te llamarás San Caralampio. Dios te pondrá un nombre precioso para que habites en las alturas con Cristo Jesús y con todos los que somos salvos. Después de la repetitiva exhortación, queridos televidentes, a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, el triunfador escucha la promesa de recibir maná oculto y una piedra blanca. ¿Qué significa estas dos o estos dos dones, estos dos grandes regalos? Por 40 años el maná fue el alimento de Israel en el desierto hasta que el pueblo cruzó el Jordán y entró a Canaán. Dios dio instrucciones a Moisés para que colocara una vasija de maná en el arca del pacto y así quedó oculto a la vista de Israel. Según Éxodo capítulo 16, Éxodo capítulo 16, verso 32 al 34. Y dijo Moisés,
esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon de ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes, y sea de testimonio. Y note, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así lo enseñan las Santas Escrituras. Según Hebreos capítulo 9, según el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto estaban en el arca ciertamente del pacto, o lo que llamamos alianza. Entonces, a la luz también de Macabeos, según la Biblia católica, en el capítulo 2 de Macabeos, verso 4 al 7, estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar ahí Jeremías había encontrado ciertamente una cueva, ahí. Y notamos entonces que al llegar Jeremías había encontrado una cueva en lo que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de la cual tapó la entrada. Algunos, los acompañantes, volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Ahora bien, en la destrucción del templo de Salomón, Jeremías ocultó el tabernáculo con el arca y el altar del incienso en una cueva del monte Nebo y selló su entrada. Eso es lo que dice Macabeo. Por lo contrario, los judíos esperaban la venida de la era mesiánica cuando comerían el maná oculto. Los cristianos, sin embargo, reconocieron que Jesús como al Mesías, que introdujo la era mesiánica. Desde la venida de Jesús, sus seguidores siempre han comido el maná oculto y disfrutado de sus bendiciones. Es decir, Jesús ha venido a ser el maná para todos nosotros. Él es el pan vivo que descendió del cielo, y todo aquel que participa de Cristo participa de ese pan precioso. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida y lo contrapuso al maná de los israelitas que comieron en el desierto. Véase el libro de Juan capítulo 6, verso 48 y verso 49. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que me come a mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. Pasa de muerte a vida y a vida eterna. Este pan que da vida es en realidad el alimento espiritual, el maná oculto. Está oculto a los ojos del incrédulo, pero está disponible para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús declara en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, a los creyentes principiantes. Colosenses capítulo 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
están escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida también está escondida en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el significado de la piedra blanca sigue siendo un misterio que los comentaristas han intentado resolver de muchas maneras. Primero, piedras preciosas que cayeron del cielo junto con el maná. Se trata de una simple leyenda, no es nada concreto. Segundo, en los tribunales se depositaban piedras blancas para significar exoneraciones del acusado, mientras negras para condenarlo. En el día del juicio, con una piedra blanca se señalaría la absolución del cristiano. Por el texto no aprendemos nada de esto, ciertamente. Recalco, a través del texto no se dice que el vencedor deposite una piedra blanca, sino que recibe una piedra blanca. Asimismo, las piedras que se depositaban en casos judiciales no llevaban ningún nombre escrito. Entonces todo esto no tiene sentido. Un objeto blanco hecho de hierro, de madera o de piedra llamado tesera otorgaba a quien lo poseía ciertos privilegios en la sociedad. Tampoco esto tiene que ver con el pasaje bíblico. La durabilidad de estos materiales es, sin embargo, cuestionable. Y en cuarto lugar, se podía utilizar una piedra blanca como amuleto. Pero esta costumbre forma parte de la práctica de la brujería, no de la doctrina de la salvación. También está descartado. Eso es pura mentira. Y en quinto lugar, los edificios en Pérgamo en tiempo de Juan eran de piedra marrón oscuro. Las inscripciones en dichos edificios se esculpían en bloques de mármol blanco. Emer observa ciertos decretos honoríficos en cuanto de la ciudad que estipulaban repetidas veces que los nombres de sus benefactores debían esculpirse ciertamente en piedra blanca, pero de todos modos no tiene nada que ver con el pasaje. Y sexto, el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, cada una de las cuales tenía escrito el nombre de una tribu, según Éxodo 28:21. De igual modo, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente individual escrito en ella. Y séptimo, la piedra puede ser una piedra preciosa, traslúcida como el diamante, en la cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. Véase el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso estará escrito en los creyentes que perseveremos hasta el final. ¿Qué diremos de lo que dice Apocalipsis 14:1? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Podemos considerar otro pasaje más. Es el capítulo 22, verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y así sucesivamente. Bueno, las dos últimas interpretaciones son las más útiles en el contexto de Apocalipsis. La última parece ser la más sólida y tiene apoyo en otros pasajes. El nombre de Cristo significa que los santos le pertenecen.
Ya en esta tierra los creyentes son conocidos como cristianos, es decir, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y en cuyas pisadas caminamos todo el tiempo de nuestras propias vidas sobre la faz de la tierra. Queridos televidentes, al vencedor conquistará la victoria más grande, participar del maná precioso que es Cristo Jesús, y de participar de una piedra blanca, preciosa, con un nombre nuevo escrito ahí. Entonces, qué interesante es vivir una vida pura, una vida santa, alejado de toda idolatría, de toda inmoralidad. Cuán interesante es que amemos a Dios sobre todas las cosas y que le sirvamos con rectitud de corazón, porque de esa manera seremos bendecidos y prosperados cada momento en nuestro andar con Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, participando de la palabra del Dios Santo, del Dios verdadero. Queremos invitarlo a gozarse en los estudios que impartimos el día miércoles a las 7:30. Estamos estudiando libro por libro las Santas Escrituras, pero al mismo tiempo tenemos servicios muy especiales. Viernes a las 7:30, domingo a las 10. Un poderoso devocional y las clases para adultos, jóvenes y niños. Y además tenemos oración a las 4 de la tarde y después viene el servicio general, que es altamente rico en bendición de parte del Altísimo. Están cordialmente invitados a participar de los estudios y a gozarse para ser edificados constantemente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos televidentes, si usted está enfermo, desea oración, vamos a orar por usted. Desea reconciliarse, desea totalmente entregarse a Cristo, queremos orar por usted. Cierre sus ojos. Padre precioso, los que están enfermos necesitan ahora tu mano preciosa. Toca sus cuerpos y sánalos, oh Dios. Y ahora te damos gracias por mostrar tu poder y tu misericordia en salud sobre esos cuerpos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.